Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias Químicas, Estadística, resolución de un problema de aplicación por el método de pruebas no paramétricas. Profesor encargado, el arquitecto María Teresa Reyes Harfuch. Alumnos, Goy Martínez Cecilia Esther, Gutiérrez Reyes Lucero Abigail y Rodríguez Sánchez Jaime Eduardo. Como objetivo, tenemos conocer, definir y entender los métodos estadísticos no paramétricos, así como su aplicación en las diferentes ramas de la carrera. También tenemos como objetivo resolver un problema de ingeniería química por el método no paramétrico de la prueba del signo. Podemos entender que la estadística es una de las ramas de la ciencia matemática más importantes por aplicación en todas las áreas. El conocimiento de los parámetros estadísticos es un factor fundamental para entender qué es lo que se está trabajando y, por lo tanto, utilizar el método más adecuado, y así obtener la mayor precisión del resultado para que el análisis sea lo más confiable posible. Por eso debemos conocer qué son las pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas, para que, al momento de realizar un análisis, éste tenga la mayor precisión y confiabilidad en su resultado. Empecemos con qué es una prueba estadística. Es una forma de evaluar la evidencia que los datos proporcionan para probar una hipótesis. Tenemos la hipótesis nula, que siempre es la hipótesis, o muy frecuentemente es la hipótesis que se quiere comprobar, que se denomina como H0. También tenemos la hipótesis alternativa, que se denomina como H1. Este es un factor muy importante que siempre debemos considerar. Si los datos no proporcionan suficiente evidencia contra H0, H0 se acepta. En caso contrario, que se demuestre suficiente evidencia contra H0, H0 se rechaza. Y HA se considera verdadera con un riesgo cuantificado de ser errónea. Tenemos que entender que hay diferentes tipos de pruebas estadísticas. Las pruebas estadísticas pueden ser paramétricas o no paramétricas. Las pruebas paramétricas deben cumplir con estas condiciones. Tienen que ser variables cuantitativas, tienen que ser de intervalo o de razón. Tienen que tener una distribución normal. ¿A qué nos referimos con distribución normal? Que cumple con la distribución de la campana de Gauss. Tienen que ser muestras grandes, donde n tiene que ser mayor a 30. Las pruebas no paramétricas deben cumplir también con ciertas condiciones. Las variables pueden ser cuantitativas, normales u ordinales. Eso quiere decir que podemos ingresar variables cualitativas. La distribución es libre. A esto nos referimos que no únicamente tiene que seguir la distribución normal, puede seguir otras distribuciones. Y las muestras tienen que ser pequeñas. N tiene que ser menor a 30. Los métodos no paramétricos se dividen en la prueba del signo, la prueba Wilcoxon de rango con signo, la prueba Wilcoxon de la suma de rango. En la prueba del signo únicamente nos fijamos en el signo que tiene la diferencia de los datos y la media. En la prueba de Wilcoxon nos fijamos también en la magnitud que posee el signo. Y la prueba de Wilcoxon de la suma de rango se enfoca cuando tenemos dos medias. También tenemos el análisis de varianza, las pruebas Kruskal-Wallis y la transformación de rango. Vamos a enfocarnos primeramente en la prueba del signo. Esta se emplea para probarse una hipótesis en torno a la mediana μ de una distribución continua. Se busca suponer una hipótesis donde H0 puede ser donde μ es igual a μ0 o H1 donde μ es diferente a μ0. El método se supone que tenemos x1 a xn. Es una muestra aleatoria de n observaciones de la población de interés. Tenemos que crear las diferencias entre x y μ, o sea, la media. Y de ahí tenemos que R positiva denota el número de diferencias positivas y R negativa denota el número de diferencias negativas, de forma que R va a ser el mínimo de la R positiva y de R negativa. Si la hipótesis nula es verdadera, R se busca un valor crítico, R crítica. Por lo tanto, si la estadística de prueba donde R es menor o igual a R crítica, la hipótesis nula, H0, donde μ es igual a μ0, debe rechazarse. También tenemos el factor de que se existe una igualación de la prueba de signo. Esto es básicamente imposible. Es imposible que se pueda tener un empate. También tenemos cuando la hipótesis alternativa tiene alguna dirección, donde H1 puede ser μ, puede ser mayor a μ0, o cuando puede ser menor. Vamos a revisar un problema. En la empresa mexicana de galvanoplastia GISA se tomaron 10 muestras de un baño de platinado utilizado en un proceso de manufactura electrónica y se determinó el pH del baño. Los valores del pH de la muestra son los siguientes. Podemos observar que N va de 1 a 10 y el pH varía entre 6.82 a 8.1. Los ingenieros químicos del departamento de manufacturas creen que el pH tiene un valor medio de 7.
Los datos de muestra indican que este enunciado es correcto. Emplea la prueba del signo para comprobar la hipótesis. Considere A.05. Revisemos el documento de Excel. Vamos a trabajar en esto. Como menciona el procedimiento de la prueba del signo, tenemos que restar a los valores de X, que en este caso a pH, el valor de la media, que en este caso la media dicen que es de 7. A 7.91 le restamos el 7 como un valor fijo. Y arrastramos. Podemos anotar el signo positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, y los últimos 4 son positivos. Procedemos a hacer el conteo. Vamos a utilizar la herramienta Contar Sin. Vamos a contar ahora los signos negativos. La sumatoria de esto nos tiene que dar 10, porque es el número de muestras que tenemos. Como podemos observar, si nos da 10, por lo tanto el conteo es correcto. Procedemos al planteamiento de la hipótesis. Suponiendo que H0, que es la hipótesis nula, donde μ va a ser igual a 7, la hipótesis alternativa es que μ va a ser diferente de 7. Vamos a definir el tipo de ensayo, va a ser el ensayo de una cola. Y vamos a proceder a encontrar R crítica. Tenemos un nivel de significancia de 0.05. Tenemos que n va a ser igual a 10. Por lo tanto, nos apoyamos en una tabla sacada del libro de probabilidad estadística para ingeniería. Alfa va a tener un valor de 0.05 y va a ser donde n es igual a 10, por lo tanto R va a tener un valor de 1. Ahora nosotros procedemos a calcular la R, que no es una R crítica. Habíamos quedado que R va a ser igual al mínimo de 8, que son los positivos, y 2. El mínimo es 2. Por lo tanto, la regla de decisión dice que si R es igual al mínimo, es menor o igual al valor crítico de alfa y R, la hipótesis nula se rechaza, de lo contrario, se acepta. La toma de decisión. Puesto que R es igual a 2 y no es menor que o igual al valor crítico alfa, en alfa 0.05, donde R es igual a 1, no podemos rechazar la hipótesis nula de que el valor del pH sea igual a 7. Ya hemos visto cómo se utiliza el método del signo. Como conclusión, podemos establecer que el uso de métodos no paramétricos tiene más ventajas que los métodos paramétricos, ya que no necesariamente su distribución tiene que ser normal. Puede ser una distribución binomial, hipergeométrica, entre otras. Por eso les da una mayor versatilidad en su uso. Y además de que no necesariamente tienen que ser valores cuantitativos, pueden ser valores cualitativos. La prueba del signo es una prueba sencilla que puede utilizarse en cualquier problema incluyendo valores no cuantitativos, como lo puede ser una característica. Para tener una mayor eficacia en el resultado de valores cuantitativos, se puede utilizar la prueba Wilcoxon, de rango con signo, que no solo toma en cuenta el signo, sino también la magnitud de lo que posee.
Gracias por su atención.